Un descubrimiento que lo cambió todo. En septiembre de 1987, un equipo de arqueólogos trabajaba en las montañas de los Cárpatos, en Rumania, cuando hicieron un descubrimiento que dejaría a la comunidad científica internacional en estado de shock durante décadas. Lo que comenzó como una excavación rutinaria en busca de artefactos medievales se transformó en el mayor enigma arquitectónico de la historia moderna. La doctora Elena Vázquez, entonces de apenas 29 años, lideraba la expedición financiada por la Universidad de Bucarest. En aquel día fatídico, su equipo estaba investigando relatos locales sobre piedras que cantaban, cuando sus equipos de radar de penetración en el suelo detectaron algo extraordinario. Una estructura cilíndrica perfecta, enterrada a más de 20 metros de profundidad, con dimensiones que desafiaban cualquier lógica conocida de la ingeniería medieval. Lo que desenterraron en las semanas siguientes cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre lo que era posible construir en el pasado. La torre de Kronstadt, como fue conocida, medía exactos 47 metros de altura y poseía una base de apenas 3 metros de diámetro. Para cualquier ingeniero moderno, esa proporción era simplemente imposible. Una estructura tan alta y estrecha debería haber colapsado bajo su propio peso en cuestión de minutos, especialmente considerando que fue construida con piedras macizas de granito negro, cada una pesando más de 2 toneladas. Pero la torre de Kronstadt no solo permaneció en pie durante siglos enterrada, parecía desafiar las propias leyes de la física. Las primeras pruebas revelaron que la estructura no poseía ningún tipo de fundación convencional. Simplemente reposaba sobre el suelo rocoso, como si hubiera sido delicadamente colocada allí por manos gigantescas. Aún más perturbador era el hecho de que, incluso después de ser completamente excavada y expuesta a los elementos, la torre permanecía perfectamente estable, balanceándose suavemente con el viento como un árbol flexible, pero jamás mostrando signos de inestabilidad estructural. Secretos, grabados en la piedra. Conforme la excavación progresaba, detalles aún más intrigantes comenzaron a emerger. Toda la superficie externa de la torre estaba cubierta por intrincados grabados, que formaban patrones geométricos complejos. No eran simples decoraciones. Cada línea, cada curva, parecía servir a un propósito específico. El doctor Marcus Chen, especialista en matemática aplicada a la arqueología, fue llamado para analizar los patrones, y sus descubrimientos fueron revolucionarios. Los símbolos grabados en la piedra no eran aleatorios. Formaban ecuaciones matemáticas sofisticadas que describían principios de ingeniería estructural que solo fueron descubiertos por la ciencia moderna en el siglo XX. Había cálculos de distribución de peso, análisis de resistencia de materiales e incluso fórmulas que trataban con vibraciones armónicas, conceptos que teóricamente no deberían existir en la mente humana hace más de 1000 años. Pero lo más impresionante estaba en el interior de la torre. Una escalera en espiral subía por toda su extensión, construida sin el uso de ningún material de unión. Las piedras se encajaban con precisión milimétrica, creando una estructura autosustentable que parecía desafiar la gravedad. Cada escalón tenía exactamente 18,7 centímetros de altura, una medida que, curiosamente, corresponde a la proporción áurea aplicada a la longitud promedio del paso humano. En la cima de la torre, una pequeña cámara circular albergaba lo que pudo haber sido el mayor misterio de todos. Un mecanismo compuesto por engranajes de bronce que aún funcionaba perfectamente después de siglos. El dispositivo era increíblemente complejo, con más de 200 piezas móviles que se conectaban en un patrón que recordaba a relojes astronómicos medievales, pero con un nivel de sofisticación que superaba cualquier tecnología conocida de la época. El descubrimiento que cambió la historia. Durante 3 meses, científicos de todo el mundo visitaron la torre de Kronstadt. Ingenieros estructurales realizaron pruebas de estrés,
Físicos midieron campos magnéticos y gravitacionales, e historiadores registraron archivos en busca de cualquier referencia a la misteriosa construcción. Todos llegaron a la misma conclusión perturbadora: la torre no debería existir. El doctor James Morrison, profesor de física aplicada en Cambridge, pasó 2 semanas analizando la estructura. Sus informes, que más tarde se convertirían en documentos altamente confidenciales, describían anomalías que desafiaban explicaciones científicas convencionales. La torre parecía crear un campo de estabilización a su alrededor, una especie de burbuja donde las leyes normales de la gravedad e inercia funcionaban de forma ligeramente diferente. Mediciones con instrumentos de precisión revelaron que objetos sueltos en el interior de la torre caían 0,7% más lentamente de lo que deberían. La diferencia era mínima, casi imperceptible, pero consistente y científicamente imposible de explicar. Aún más intrigante era el hecho de que las brújulas giraban locamente cuando eran traídas cerca de la base de la torre, como si hubiera una fuente de energía magnética desconocida emanando de la estructura. Los análisis de carbono 14, realizados en fragmentos de material orgánico encontrados entre las piedras, databan la construcción en aproximadamente 847 a.C., durante el periodo en que la región estaba bajo dominio búlgaro. Pero los registros históricos no hacían ninguna mención a la existencia de tal estructura, lo que era imposible considerando su magnitud y las técnicas avanzadas necesarias para su construcción. Lo más perturbador de todo era que la torre parecía estar creciendo. Mediciones diarias revelaron que la estructura ganaba aproximadamente 0,3 milímetros de altura por mes. Un crecimiento casi imperceptible, pero geométricamente imposible para una construcción de piedra sólida. Era como si la torre fuera un organismo vivo, expandiéndose lentamente hacia el cielo. El último día de la torre, el 23 de diciembre de 1987, exactamente 3 meses y 14 días después de su descubrimiento, la torre de Kronstadt simplemente desapareció. No colapsó, no fue destruida. Simplemente dejó de existir entre las 3:17 y 3:18 de la madrugada, hora local. La doctora Vázquez estaba en el campamento cercano cuando sucedió. Según su relato, fue despertada por un sonido que describió como el suspiro más profundo y triste que jamás he oído en mi vida. Cuando salió de la tienda, la torre aún estaba allí, iluminada por los reflectores de la excavación. Miró el reloj, 3:17. Cuando miró nuevamente hacia la torre, segundos después, había solo un agujero perfectamente cilíndrico en el suelo rocoso, como si la estructura nunca hubiera existido. No había escombros, no había polvo, no había ninguna evidencia física de que una torre de cientos de toneladas hubiera estado allí durante siglos. El propio suelo parecía haberse reorganizado instantáneamente, dejando solo una depresión circular de 3 metros de diámetro y algunos metros de profundidad. Incluso las huellas del equipo alrededor de la base de la torre habían desaparecido, como si el tiempo hubiera sido rebobinado en aquel lugar específico. Las cámaras de seguridad que monitoreaban el lugar 24 horas al día mostraron algo aún más perturbador. En las grabaciones, la torre aparecía normalmente hasta las 3:17:42. En el frame siguiente, a las 3:17:43, simplemente ya no estaba más allí. No había transición, no había movimiento. Era como si alguien hubiera borrado la imagen de la torre del propio tejido de la realidad. Teorías y especulaciones. En las décadas que siguieron, cientos de teorías fueron propuestas para explicar el fenómeno de la torre de Kronstadt. Físicos teóricos sugirieron que la estructura podría haber sido construida usando principios de manipulación gravitacional que aún no comprendemos. Otros propusieron que la torre era evidencia de una tecnología perdida, tal vez dejada por una civilización más avanzada que desapareció de la historia. La doctora Sarah Chen,
hija del matemático que había estudiado los patrones de la torre, dedicó toda su carrera a intentar decodificar las ecuaciones grabadas en la piedra. Sus investigaciones, iniciadas en los años 1990, llevaron a avances significativos en nuestra comprensión de estructuras autosustentables e incluso contribuyeron al desarrollo de nuevos materiales de construcción. Pero la fórmula central, aquella que explicaría cómo la torre se mantenía en pie, permaneció como un misterio. Una de las teorías más intrigantes fue propuesta por el físico cuántico Dr. Robert Hayes en 2003. Según su hipótesis, la torre de Kronstadt era una máquina temporal, una estructura construida específicamente para existir temporalmente en nuestro período histórico, antes de retornar a su tiempo de origen. Esto explicaría tanto su imposible estabilidad como su súbita desaparición. Hayes argumentaba que los constructores de la torre poseían conocimiento avanzado sobre la naturaleza multidimensional del tiempo y del espacio. Habrían proyectado la estructura como una especie de ancla temporal, un punto fijo que podría existir brevemente en diferentes períodos históricos. El mecanismo en la cima de la torre, según esta teoría, era un dispositivo de navegación temporal, calculando el momento exacto para el retorno. Evidencias que persisten. Aunque la torre de Kronstadt haya desaparecido físicamente, sus evidencias continúan impactando a la comunidad científica hoy. Los miles de fotografías, videos y mediciones realizadas durante los 3 meses de su existencia documentada forman un archivo que desafía explicaciones convencionales. Más intrigante aún son los efectos residuales en el lugar donde la torre estuvo. El suelo en el área mantiene propiedades magnéticas anómalas hasta hoy. Las plantas crecen de forma ligeramente diferente en un radio de 10 metros alrededor del punto central donde estaba la base de la torre. Análisis de suelo revelan trazos de elementos que no ocurren naturalmente en la región, incluyendo isótopos raros que normalmente solo se encuentran en laboratorios de física nuclear. La doctora Vázquez, ahora con más de 60 años, y una de las arqueólogas más respetadas del mundo, aún visita el lugar anualmente. En sus palabras, la torre puede haber desaparecido, pero cambió fundamentalmente nuestra comprensión sobre lo que es posible. Nos mostró que hay lagunas enormes en lo que pensamos saber sobre nuestra propia historia y sobre las leyes que gobiernan nuestro universo. En 2019, un nuevo descubrimiento trajo renovado interés al caso. Registros recientemente descubiertos en la biblioteca del monasterio de Rila, en Bulgaria, hacen referencia a torres que tocan el cielo y desaparecen como niebla matinal, construidas por maestros del tiempo antiguo. Los documentos datados del siglo IX incluyen diagramas que muestran una estructura sorprendentemente similar a la torre de Kronstadt. El misterio continúa. Hoy, más de 3 décadas después de la desaparición de la torre de Kronstadt, permanece como uno de los mayores enigmas no resueltos de la arqueología moderna. Universidades alrededor del mundo mantienen departamentos dedicados exclusivamente al estudio de los datos recolectados durante su breve existencia documentada. El lugar donde estuvo se ha convertido en una peregrinación no oficial para ingenieros, físicos y arqueólogos. Muchos reportan sensaciones extrañas al visitar el lugar, una sensación de vértigo inexplicable, como si miraran hacia un precipicio invisible. Instrumentos sensibles aún detectan fluctuaciones mínimas en los campos gravitacional y magnético del área. Tal vez el aspecto más fascinante de toda la historia sea que nos fuerza a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la realidad. La torre de Kronstadt existió. Hay evidencias documentales irrefutables de eso. Pero su existencia desafiaba leyes fundamentales de la física que consideramos inmutables. Esto nos lleva a una pregunta perturbadora. Si una estructura como la torre de Kronstadt pudo existir una vez, ¿qué más puede estar escondido en las sombras de la historia?
cuántas otras maravillas imposibles se perdieron en el tiempo, dejando solo susurros y leyendas como evidencia de su existencia. La Torre de Kronstadt nos enseña que el pasado puede guardar secretos que desafían nuestra comprensión del presente. Nos recuerda que por más avanzada que nuestra ciencia pueda parecer, aún hay misterios profundos esperando para ser desvendados. O tal vez, como la propia torre, esperando para simplemente desaparecer, en el momento en que creemos que los comprendemos. Si te intrigó esta historia imposible, si te cuestionas cuántos otros secretos pueden estar escondidos en las profundidades de la historia humana, suscríbete al canal Sombras del Pasado. Juntos exploraremos los misterios más profundos y perturbadores que el tiempo intentó borrar. Y si esta historia despertó tu curiosidad sobre los enigmas que desafían nuestra comprensión de la realidad, deja tu like y comparte en los comentarios. ¿Qué otros misterios te gustaría que investigáramos?